El Ayuntamiento de Oviedo patrocina este programa. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a Multideporte Oviedo, bienvenidos a CTV Principado, como cada lunes dando voz al deporte en Oviedo, en Asturias, y en esta ocasión estamos con José Manuel García, presidente de la Federación Asturiana de Natación, que nos va a hablar de una competición que se ha desarrollado esta semana, este fin de semana en las piscinas en Oviedo, en el Parque del Oeste, y también nos va a hablar de una próxima competición que pues, va a tener lugar el próximo 10-11 de marzo, también aquí en Asturias. José Manuel, gracias por estar con nosotros, buenas noches. Buenas noches. Daros las gracias a vosotros por la oportunidad que nos brindáis. Antes de nada, antes de hablar de estas competiciones y de muchas cosas más que yo creo que vamos a tratar en esta entrevista, quería un poco presentarte, ¿no? Porque estábamos hablando ahora, antes de empezar la entrevista, llevas ligado al mundo de la natación prácticamente toda una vida. Ya lo iniciaste como deportista, pasaste a ser árbitro, hasta llegar ahora a ser presidente de la federación. Cuéntanos un poco cómo fue este camino. Yo creo que te acuerdas tienes recuerdos prácticamente desde los 5 años, o menos incluso. Sí, yo practicaba como los benjamines que pueda haber ahora de la natación en clubs que existen hoy, como el Santolaya, en el grupo. A los 18 años pues salió el curso de árbitro territorial que impartía de la Federación Asturiana Antigua que existía, y yo me apunté. Empecé a arbitrar, 10 años después superé las pruebas de nacional, llegué a ser convocado en eventos internacionales, y en marzo del año pasado, que todavía estaba en esas tesituras, Sí. pues por avatares de la vida, sin haberlo pensado, pues me tuve que presentar al cargo que ostento ahora de presidente de la federación. ¿Cómo fue tu primer día como presidente? Una vez tomas el cargo, tus primeras funciones, un poco pasas de ser un árbitro a ser el que prácticamente lo manda todo. Sí. ¿Cómo fue el primer día? Una tortura, una pesadilla. Fue con mucho miedo porque lo que se me venía encima era además sin saber, sin tener información, sin conocer. No tenía apoyos, no tenía recursos, no tenía junta directiva, no lograba formarla. Fue muy duro, lo pasé muy mal, esa parte fue la que peor. Bueno, dijiste que en marzo tomaste el cargo el año pasado. Sí, el 25 de marzo. Llevas casi un año, llevas 11 meses. Bueno, entiendo que más o menos ya te habrás hecho un poco a lo que es las labores de presidente, ya 11 meses después. Sí, todavía, claro, quedan cosas de la herencia recibida, por falta de información más que nada, por falta de rodaje. No hubo una transición fluida, pero bueno, más o menos vamos cogiendo el timón de la federación. Cuando fue el relevo, cuando fue el cargo, Sí. estábamos en medio de la temporada. En realidad, la temporada que siempre empieza el 1 de octubre y acaba el 30 de septiembre, para nosotros es la primera temporada. Yo ejerzo como... Claro, llevas media temporada de un año y y lo que llevamos de estas, o sea, que somos bebés todavía. Bueno, hablamos de las competiciones, porque este fin de semana se desarrolló en las piscinas del Oeste el Campeonato de España de Natación en edad escolar. Dentro de 15 días, más o menos el 10, 11 y 12 de marzo, correcto. el Campeonato de España de Natación Artística en categoría alevina infantil, también en el Parque del Oeste. Así es. Vamos a hablar la mayor parte de la entrevista de estas dos competiciones. En primer lugar, la que tuvo este fin de semana, ¿cómo se desarrolló? ¿Cómo fue la organización del evento? Bueno, la organización del evento fue calificada por la propia Real Federación Española de Natación como excelente. Los recursos que puso el ayuntamiento, al cual le debemos el agradecimiento, dieron una imagen de sede internacional, de campeonato internacional. Me consta, yo, volviendo a lo de antes, fui árbitro y me tocó actuar en distintas sedes de España.
no hay sedes en España, o mismamente la de comunidades de infantil y junior, Sí. no tenían ni la mitad de recursos que puso el ayuntamiento. Respecto a esos recursos, ¿a qué te refieres exactamente? Me refiero, por ejemplo, a las pantallas de visualización de resultados, a los paneles rotatorios de publicidad que visten mucho la piscina, a disponer de un segundo vaso de calentamiento de 25 metros o la piscina de relax. Incluso la temperatura ambiente, que no hay en otros lados, suele ser de mucho calor, no pasabas ni calor ni frío, estaba excelente. No encontramos ninguna... Y quizá también tu perspectiva de tantos años en el mundo de la natación, porque claro, me dijiste, no, yo con la federación llevo 39 años. Claro, bueno, llevas uno de presidente y 38 de árbitro. Eso es. También tu experiencia personal, viéndolo desde el otro lado, quizá también te ayuda a ti Sí. a la hora de organizar estas competiciones. No, sin duda, sin duda. Para mí es la experiencia de todos estos años que he podido reunir, me dan la solidez para tener visión de todos los frentes que se te vienen cuando tienes que organizar este tipo de pruebas. ¿Y por qué Oviedo? ¿Por qué Oviedo se celebra estas dos competiciones, la que ya se ha disputado y la que se va a celebrar? ¿Cómo es el proceso de selección de una sede? Bueno, aquí hay tres aspectos. El primero, la predisposición y el buen saber y mejor entender, hay que decirlo y hay que reconocerlo públicamente, del Ayuntamiento de Oviedo. Las personas que están en el ayuntamiento con responsabilidades de deportivas, a nosotros, y hablamos en primera persona, nos ayudan y nos dan el mayor soporte posible. En segundo lugar, hubo un componente en este caso de casualidad, porque inicialmente las sedes se adjudican bajo petición y estaba adjudicada a la localidad de Plasencia, que fue la que lo pidió. Sí. Luego, cuando se va a ejecutar, no reúne los recursos ni tan siquiera mínimos. Y de un día para otro se busca una nueva sede y salió Oviedo por la predisposición del ayuntamiento. Y luego, en tercer lugar, el hecho de haberla celebrado otras veces, las garantías que ofrece, los recursos organizativos adjudican directamente la sede. También entiendo que al final el Ayuntamiento de Oviedo, bueno, ya prácticamente todos los protagonistas que estáis viniendo todas las semanas habláis del buen hacer, de la predisposición de la Concejalía de Deportes, y también tiene un componente económico que es un retorno para la ciudad, ¿no? Porque al final un campeonato que se celebra en 3 días, hoteles, restaurantes, un poco conocer la cultura y la historia de Oviedo, también entiendo que es importante a través de la natación que la gente conozca en este caso Oviedo y pueda consumir aquí. Sí, sí, sin duda. En esta ocasión, en este campeonato, pues participaron deportistas de las 17 comunidades autónomas, más todos los recursos organizativos de la RFEN. Y no es la primera vez. Cuando vienen a Oviedo hay una garantía, pero ya histórica, por tradición, de experiencias anteriores. Entonces, sí, todo eso reúne lo que apuntas a turismo, a conocer, a cultura de la ciudad, da una imagen, proyecta una imagen a nivel nacional excelente. Sí. Dentro de lo que son las propias competiciones, hay competiciones de clubes, hay competiciones por federaciones. En esta ocasión ha sido una competición por federaciones. Sí, por selecciones autonómicas. Por selecciones autonómicas, dije federaciones, sí, pero por autonomías, ¿no? Sí. Entiendo que aquí Asturias siempre compite un poco en desigualdad con otras, por ejemplo Andalucía, que es una autonomía potente, tanto a nivel de deportistas como a nivel económico, Cataluña, que siempre suele tener mucha tradición también en deportes en piscina. Claro, es un hándicap, ¿no? Yo entiendo que tenéis. Sí, aparte de las mejoras y valores que apuntas, a nivel autonómico y federativo los recursos son muchísimo mayores en otras comunidades que las que podemos disponer en la nuestra. Entonces, con nuestra humildad de federación, competimos y nos presentamos y
y nos clasificamos en meritorios puestos. Sí. Entiendo que Andalucía ha sido la más potente bueno, porque dentro de la competición había varios niveles, ¿no? Estaba el deporte adaptado, había el inclusivo y el convencional, digamos, sí. el de federaciones. Hay 3 clasificaciones y, por ejemplo, en adaptada quedamos en un 5º puesto, pero claro, las comunidades que están muy por encima, Valencia, Cataluña, Madrid, Murcia, las que acabas de apuntar, están muy por encima. Claro. ¿Cuál es el problema? Hay una escasez de recursos, como dices, aquí en Asturias. ¿Qué se necesitaría para poder competir en cierta medida un poco más en igualdad de condiciones? Bueno, por un lado nosotros detectamos una carencia entre los deportistas masculinos y los deportistas femeninos, entre chicos y chicas. Sí. Siempre quedamos mejor cuando en la clasificación en femenina que en masculina. ¿Y eso qué se debe? ¿Hay menos deportistas? Sí. ¿A qué se debe? Bueno, pues en lenguaje coloquial a que tira más otros deportes para los chicos. Sí. ¿No? Nosotros ahí pecamos y tenemos que conseguir captar más niños para reposicionar la categoría masculina. Y luego, por otro lado, desde luego, son los recursos económicos. Los recursos económicos de otras comunidades son mucho mayores. Hay que tener en cuenta que hoy estamos como en una fase de reconstrucción. Primero venimos de una pandemia o de un confinamiento que hizo mucho daño a todos los deportes. No poder competir, no poder entrenar. Después, ahora venimos con los costes energéticos, que en la natación es una sangría. Los costes energéticos se multiplicaron y hacer frente a ellos es un coste muy grande. Y luego, por otro lado, pues lo que hablamos, las partidas económicas de los gobiernos regionales de otras comunidades son muy superiores a los nuestros. Claro, al final ahí es un aporte económico público que no puedes competir y no puedes competir. Exactamente. Otra competición todavía no se ha desarrollado. Entiendo que, habiendo tan poco espacio de tiempo entre una y otra, se va a mantener un poquito los recursos que nos contabas al principio, todo el tema de instalaciones y ayudas del ayuntamiento, pero cuéntanos porque es un poquito diferente. En esta ocasión no estamos hablando de natación, sino de natación artística. Sí. Es natación, pero bueno, es sincronizada, es un poco más diferente a lo demás. Entiendo que es parecido, pero a su vez no. Sí, como hablábamos antes, y habías apuntado, se va a celebrar del próximo viernes 10 de marzo al domingo. Esta semana no, la siguiente. La siguiente, son 3 jornadas, 4 sesiones, en la misma piscina del Parque Oeste, igualmente vestida como para un evento internacional. Y participan 42 clubs de 11 federaciones autonómicas, reuniendo un total de 607 participantes, 300 en categoría infantil y 307 en categoría Levín. La modalidad de la competición son figuras técnicas, rutinas, combinados libres y dúos mixtos. Es un campeonato de invierno de gran importancia y la delegación asturiana está formada por 17 nadadores procedentes de 3 clubs, el Sincro Oviedo, el Pedro Menéndez y el Sincro Astur. Desde aquí tengo que dar un agradecimiento, permíteme, a Emma, porque en realidad quien pide la organización es el Sincro Oviedo, la directora técnica Emma Escribano, y quiero dar las gracias también al resto de técnicos, en este caso profesionales técnicas de los otros clubs, a Cristina, a Ana, a Claudia. Porque esta competición que va a tener lugar ahora no es una competición por autonomía, sino es una competición ya por clubes, ¿no? Sí, 42 clubes. Hay una clasificación a lo largo del año, entiendo, con diferentes pruebas, en esta ocasión es Oviedo, y al final, pues como todo, ¿no? Un campeonato y el que más puntos sume... Aportan, para poder participar, hay en el Campeonato de España, sea la sede que sea cada año, tú tienes que aportar unas puntuaciones mínimas que te permitan participar en el evento nacional. Y no es la única competición que tiene lugar en estas fechas, sino que hay otra en el Santa Olalla en Gijón. En las mismas fechas, estamos duplicando aquí actividad. Se va a celebrar
el campeonato de invierno infantil, que en este caso es por clubs. Sí. Hubo ya el de selecciones infantil y junior, que fue hace 2 semanas en Torrevieja, pero ahora es por clubs, ¿no? La categoría masculina, que son entre 15 y 16 años, niños nacidos en el 2007 y 2008, y la femenina, que tiene 3 Sí. años, son de 2008, 2009 y 2010. El número de participantes son de 630 deportistas, 292 masculinos y 338 femeninos, con una participación de 194 Claro, clubes. sí que tiene retorno. Estaba fijándome en los datos que nos estás ofreciendo. Claro, fijaos, es que al final es edad infantil, lo cual van a venir acompañados de sus padres en la gran mayoría, entrenadores, técnicos, árbitros. Si solamente hay 600 deportistas, si hay 600 deportistas, tranquilamente puede haber una afluencia de 1000 personas sumándolo todo, ¿no? Sí. O más incluso, y eso más, es importante que las instituciones colaboren. Estamos viendo como el Ayuntamiento sí, quizá el Principado es el que, bueno, a nivel de todos los deportes, entiendo, porque no eres tú únicamente el que nos comenta que las partidas que podían ser mayores, ¿no? Pero bueno, que también hay que hacerles ver, entiendo, no sé, en las reuniones que habréis tenido con ellos, de que sí, que es cierto que estéis dando dinero al deporte, que posiblemente pueda haber cosas más importantes, pero no es a fondo perdido, sino que después tú recuperas y los establecimientos recuperan, los hoteles recuperan, la ciudad se llena de gente, ¿no? Sí. Fíjate que en nuestro caso, y con los recursos que estamos apuntando, vamos a celebrar en la comunidad 4 eventos nacionales. 4 eventos nacionales que en otras comunidades con muchos más recursos no se celebran. No sé. 4 eventos nacionales de natación. Más, hemos sido ayer adjudicatarios, también en la piscina del Parque Oeste, de la sede de la superfinal de la Copa del Mundo que organiza FINA de natación artística. Hay una copa, que hay una serie de etapas donde se inscriben las selecciones mundiales, y la final va a ser en Oviedo, creo que es la primera semana de junio. Bueno, pues es importante eso también, darle repercusión internacional al evento. Cerramos, pero antes de cerrar quería hablar precisamente, es que está todo unido a esto, de lo que es económicamente para una federación dar soporte a los deportistas y lógicamente que, claro, vosotros dependéis puramente de lo que vienen siendo las atribuciones públicas. Hace 15 días, más o menos, esta misma competición que ahora se ha desarrollado en Oviedo, se desarrolló en Torrevieja, en otra categoría, y claro, iban deportistas asturianos, pero no había recursos para poder sufragar los costes de viajar hasta allí. Y al final tuvisteis que idear, innovar, pero tuvisteis que recurrir al copago, ¿no? A que los padres tuvieran que pagar pues, parte de los gastos. Sí. Fue hace 15 días, se celebró en Torrevieja, era el campeonato por selecciones autonómicas de categoría infantil y junior. Asturias se presentó con 32 deportistas y era la primera vez en 3 años que podíamos participar. La primera por la pandemia, que no se celebró, y las otras 2 por faltas de recursos. En esta ocasión tuvimos que proponer a los padres, o no vamos, o si vamos tenemos que hacer un copago. La federación llega a alcanzar la mitad de los costes que supone esta participación, pero necesitamos la ayuda de alguien, y fueron los padres. ¿Y cómo se lo tomaron? No, excelente. Yo estoy en deuda personal, quiero desde aquí manifestar mi sincera gratitud a los padres. Yo estoy en deuda personal con ellos. Ahora bien, hay un malestar. Claro. Hay un malestar. ¿Eso lo habéis transmitido a lo que es órganos autonómicos de deportes? ¿Qué os han dicho? Que los recursos que tiene el Principado, o sea, la Dirección General de Deportes, son los que son, no son más. En esta tesitura estamos todas las federaciones deportivas, todas, y mientras el Gobierno del Principado no dote a la Dirección General de Deportes de mayores recursos o similares o proporcionales a las de otras comunidades, nos vemos abocados a tener que
que recurrir a otras fuentes de financiación. Hemos intentado patrocinio, mecenazgo, hemos recurrido a la federación, siempre, incluso los clubs, oímos el mismo discurso, no hay recursos. Pero quizás lo más sencillo es que la Dirección General de Deportes cuente con más dinero para poder repartir entre las federaciones, y eso al final dependerá del Principado. No sé si la Dirección General de Deportes ha tocado la puerta del Principado en ese aspecto, porque al final también es cierto que está atada de pies y manos. Sí, es cierto, está atada de pies y manos. Yo ahí no te sé decir, por lo menos sí me consta que por parte de la Dirección General de Deportes, si hubiese posibilidad de más recursos, nos distribuiría, claro. Pues te tengo que agradecer que hayas estado con nosotros en ACTV Principado, presidente de la Federación Asturiana de Natación, José Manuel García. Gracias por estar con nosotros y buenas noches. Gracias a ti y gracias al programa por permitirnos dar una ventana de información a todos los ámbitos, en nuestro caso de la natación, clubs, deportistas, padres, familias y órganos autonómicos y oficiales. Como siempre, gracias a ti. Y no se vayan ustedes, porque comenzamos con Juego de Dos, con ese empate del Oviedo frente al Albacete en el Carlos Tartiere. El Ayuntamiento de Oviedo ha patrocinado este programa.